Pequeños cambios. Capítulo 41. Naruto solo había estado en Mizuno-Kuni unas pocas veces antes, y nunca de una manera amigable. Fue igualmente difícil armar una comitiva familiarizada con sus primos orientales. Un usuario de Byakugan era imprescindible. Konoha había aprendido a no luchar contra Kiri en sus propias nieblas sin algún tipo de detector de largo alcance. Naruto era un sensor decente, pero no era natural. Tener a Byakuya Yuga a lo largo le permitió concentrarse en otros asuntos. Como lo que le iba a decir al Mizukage. Recordó su última conversación en los exámenes de Takichunin y la forma en que, naturalmente, parecía encajar en esa silla. Ella era segura, astuta, y no estaba por encima de un poco de manipulación ligera. Pero, en aquel entonces no era un Kage. Deberían estar en pie de igualdad ahora en ese sentido. Aunque quedaba por ver si ella lo vería o no de esa manera. Era el Kage más joven, tanto en edad como en mandato, pero este último solo por unos pocos meses. Ella pudo haber sobrevivido y haber ganado una guerra civil, pero Naruto tampoco carecía de experiencia, y tenía uno de los asesores más sabios que podrías pedir en Hiruzen, incluso si el hombre mayor no estaba con él ahora. Los juegos de poder ya estaban en pleno efecto cuando Naruto y su grupo se vieron obligados a esperar en las afueras de la aldea para ser escoltados. Sabía que los Kirinin estaban al tanto de su presencia. Byakuya había confirmado que estaban siendo observados. El borde del rango de su doujutsu. Permanecieron allí, en la humedad del bosque talado por agua, durante unos 20 minutos antes de que un pequeño séquito de Kirihounin llegara para escoltarlos hacia adelante. Lo suficiente como para probar su paciencia, pero no lo suficiente como para transmitir ofensa. Casi libro de texto. Hiruzen probablemente ya habría pensado en varias formas de darle la vuelta a esto. Pero Naruto no era Hiruzen, estaba más que dispuesto a esperar estos pequeños juegos. Él era el visitante aquí, así que ya estaba en una posición negociadora más débil. Lo que sea que Mei tuviera que hacer para reforzar su confianza estaba bien con él. Su principal ventaja era que ella no tenía idea de por qué estaba allí, y el hecho de que tal vez había sido demasiado apresurada para aceptar su oferta de conversaciones. Ese entusiasmo era revelador. Kirigakure era un hermoso pueblo. Lo que le faltaba en el bullicioso encanto rústico de Konoha, lo compensaba con una arquitectura elegante y retorcida hecha en una piedra blanca, casi metálica, que brillaba con la condensación pegada a las paredes. También parecía más planificado que los diseños de calles a veces aleatorios de Konoha, más como una base militar extendida en lugar del crecimiento casi orgánico que había sufrido su propia aldea. Aunque en ese punto se dio cuenta de que Hiruzen podría haber estado demasiado seguro con la idea de que otras aldeas no podrían seguir el éxito de Konoha. Los signos de la reciente guerra civil aún eran evidentes a su alrededor, en los edificios apresuradamente remendados y las adiciones más recientes que no coincidían con la estética tradicional. El pueblo comenzaba a mostrar algo de esa belleza de mosaico que habría sido tan intensamente familiar para cualquier ninja. Del mismo modo, podía ver el ajetreo de la actividad, tanto de los shinobi como de los civiles entremezclados. Mei Terumi no era el tipo orgulloso entonces, más que aprender de sus rivales. Fue útil saberlo. El edificio de Mizukage era impresionante por derecho propio, tan chamuscado como estaba. Si los libros de Bingo eran precisos sobre las habilidades de Terumi, la lava podría haber pasado por algún tipo de arena desde el exterior, si no fuera por los muchos acueductos que brotan de su forma circular y se extienden por la aldea como un sistema de venas pedregosas. Aparentemente, las vías fluviales también se usaron como una especie de sistema de carreteras convertido, ya que él y su séquito fueron conducidos hacia arriba, utilizando caminos construidos a ambos lados del flujo de agua, y directamente al corazón del edificio. Basado en la estética de la aldea, podría haber esperado un efecto muy espartano, de piedra desnuda en su interior. En cambio, todo estaba lujosamente decorado con colores pastel, tapices cálidos y ricas maderas importadas que desvanecían cualquier idea del clima sombrío afuera. Incluso si el Yondaime Mizukage era un loco genocida que arrojó a todo su país al período más sangriento en la historia de los shinobi desde las guerras de clanes, tenía un gusto maravilloso en la decoración. Esta vez, el Mizukage evitó más juegos mentales y lo hizo entrar, menos su séquito. Sin embargo, eso estaba bien, tenían sus propias órdenes y no era como si incluso con su séquito alrededor tuvieran una oportunidad mucho mayor de sobrevivir a la acción agresiva. La gran ventana que dominaba un lado de la oficina estaba hecha de tal manera que proyectaba la luz que fluía a través de la niebla hacia afuera en fascinantes patrones de arco iris que bailaban a través de las paredes distrayendo.
Sentada allí en su lujosa silla de respaldo alto con toda la elegancia de un verdadero líder, Mei Terumi logró verse aún más hermosa de lo que recordaba. Aunque eso puede haber sido las pocas pulgadas adicionales de piel en exhibición. Esta era una mujer que jugaba para siempre. ¿Por qué Hokage Dono? Comenzó, de alguna manera haciendo que esas primeras palabras gotearan con un magnetismo primario. Debo admitir que fue un placer inesperado escuchar que vendrías a llamar. Naruto reunió todo su entrenamiento para mantener una sonrisa cómoda pero no deferente en su rostro mientras se acomodaba en la silla decididamente menos cómoda frente a su escritorio. Los dos participamos juntos en una estadía tan privada. El otro Hokage debe escandalizarse. ¿Deberían ser mis Hokage Dono? Naruto respondió con facilidad, recordándose en silencio una y otra vez que era el Hokage. Después de todo, estas son solo conversaciones amistosas, ¿no es así? Mei de alguna manera convirtió el leve capricho de un labio en una expresión sensual que Anko habría matado por imitar. Oh, por supuesto. Se inclinó un poco hacia adelante, acentuando la profundidad de su escote. Pero ya ves, todo se trata de apariencias con ellos, probablemente se resisten a la idea de, se contuvo un poco, como si fuera negligente incluso hablar en voz alta, lo que podríamos hacer juntos. Naruto se inclinó hacia adelante también, humillándola. ¿Cómo? Ante eso, la mujer de cabello castaño se echó hacia atrás con despreocupación practicada. Oh, ya sabes. Monopolios comerciales, pactos de armamento, treguas, ella dejó caer los párpados una fracción de pulgada, alianzas. De nuevo, Naruto hizo humo con la idea, agitando su mano como si pesara una balanza invisible. Bueno, un bloque así sería temible, tendrían todo el derecho de preocuparse. Dejó que ese pensamiento flotara por un momento, antes de agregar, incluso si la idea es descabellada. La sonrisa del Mizukage no vaciló. Por supuesto. Continuaron de esta manera durante unos buenos minutos, intercambiando ligeramente púas veladas y acuerdos tácitos. Toda la negociación real estaba en el ámbito de lo implícito, nada se dijo directamente, ya que solo era apropiado para los líderes de ninja. Pero esos acuerdos no fueron menos férreos y exigibles como los acuerdos más infundidos de jerga legal entre daimyo. Para empezar, todo era bastante simple, los acuerdos comerciales habituales y los pactos de no operación que siempre se ignoraban con el entendimiento implícito de que la otra parte también los ignoraría. El diálogo solo dio un giro cuando Naruto se deslizó ligeramente sobre el tema del antiguo Mizukage y su anterior estado. Incluso debes admitir que Kirigakure, a pesar de sus muchos logros y merecida fama, no es conocido por su Fuinjutsu. Guarde, por supuesto, lo que saquearon de Usushigakure junto a Kumo e Iwa. Pero esa era una generación diferente y Naruto no guardaba rencor por la mujer frente a él. O tal vez, Hokage Dono, elevas el listón demasiado alto para ti. La predilección de tu familia por el arte es bien conocida. Kiri se las arregló muy bien en el pasado con nuestro Jinchuriki. Sobre eso, ambos lo sabían, ella estaba mintiendo entre dientes. Aunque eran muy dignos, dientes perlados, y las mentiras se deslizaban en lugar de ser forzadas. El Jinchuriki del Rokubi había estado a Wall durante años, incluso antes de la guerra civil, y Naruto tenía una pila de informes de daños en su escritorio en casa que atestiguaban la libertad del Sanbi. Mei pareció entender esto cuando Naruto no hizo ningún movimiento para empujar al sujeto. Los Biju siempre han sido un tema delicado por aquí, especialmente dado el estado de nuestro ex líder. El que se pudra en el infierno no se dijo en este caso. Les puedo asegurar que se están haciendo esfuerzos estrictos para mantener la situación doméstica. Naruto solo sonrió. Pensé, en ese sentido, que Konoha podría prestar algo de ayuda. Por una fuerte concesión, debo imaginar, respondió Mei sin perder el ritmo. El pelirrojo solo agitó una mano alegremente. Los Biju son preocupaciones de todas las naciones, el daño que pueden causar, incluso accidentalmente, es monstruoso. Había algo poderoso en lo que no se dijo, la idea de que Konoha podría estar dispuesta a hacer un favor real para otra nación. No es el típico favor me debes tampoco. Sin duda consideraríamos tal ayuda, dijo Mei después de una larga pausa, la mayor concesión que había hecho para dejar que algo genuino se deslizara por su fachada fuertemente controlada. Por ahora, estaría encantado si aceptaras la hospitalidad de Kirigakure por la noche. Yo personalmente recomendaría el bar de sushi en la calle principal, tal vez podríamos compartir un bocado juntos en algún momento. Naruto sabía que todavía era parte del juego, que no eran realmente él y Mei hablando, sino el Hokage y el Mizukage. ¿Cómo podría negarme?
Las sutilezas solo terminaron cuando ambos se pusieron de pie, de alguna manera dejaron a sus personajes en sus sillas mientras compartían su primera evaluación genuina el uno del otro en esos breves momentos. Finalmente, Mei esbozó una sonrisa, más genuina y 10 veces más radiante que cualquier cosa que el Mizukage pudiera lograr. Debo decir que has hecho estragos con mis expectativas de ti, el pelirrojo asintió ante la solicitud implícita. Siento que hemos dicho lo suficiente como para llamarme Naruto. Naruto. Parecía probar la palabra por primera vez, aparentemente disfrutándola con la sonrisa en sus labios. Entonces sería negligente si no ofreciera la misma cortesía. La oferta parecía mucho menos estratificada que durante los exámenes de Chunin y Naruto se sintió mucho más cómodo al aceptar. Entonces puedo decir lo mismo de ti, Mei. Era como si cientos de cosas no dichas hubieran pasado entre ellos en ese momento, un entendimiento mutuo, no tanto entre ellos como entre los líderes. Ambos somos líderes jóvenes, sus ojos se posaron en la esquina de la habitación donde Naruto sabía que Ao había estado oculto durante la totalidad de las negociaciones, y enfrentamos una presión creciente por todos lados. Es agradable saber que hay una dirección que podríamos inclinarnos. Naruto no dijo nada, solo extendió su mano para darle una sacudida. Las negociaciones estaban lejos de terminar, pero sentía que la mejor parte del trabajo preliminar había sido preparado para algo más sólido. Cuando ella aceptó su mano, un gesto raro en el mundo de Shinobi, cuando hubo un entendimiento implícito de que probablemente podrían matarse unos a otros con menos contacto, permitió que algunos dientes se mostraran en su sonrisa. El sushi, ¿verdad? Naruto se sintió bastante aficionado al alojamiento en el que se habían alojado él y su grupo. Apenas podía ver la gruesa piedra blanca del edificio a través de los diversos muebles lujosos que daban a la habitación del hotel un ambiente suave y confortable. Sin embargo, no se detuvo mucho antes de hacer la verificación obligatoria de los sellos de vigilancia y de los oyentes. Encontró algunos, pero eso era de esperar como un dignatario extranjero. De todos modos, se volvieron redundantes cuando colocó un sello preparado previamente que imitaba el que estaba colocado permanentemente en la oficina del Hokage. Una construcción inteligente del Nidaime, no bloqueaba tanto los sonidos que salían de la habitación, sino que los distorsionaba. Del mismo modo, hizo cualquier imagen dentro de los límites de la habitación, borrosa, por falta de una palabra mejor. Fue excelente para disfrazar señales manuales para cualquiera que pudiera estar observando. Cuando estuvo seguro de que estaba seguro por el momento, arrojó un Iraisen Kunai al centro de la habitación. Un momento después, y con un destello amarillo que era casi nostálgico, 4 personas aparecieron en la habitación. 3 de ellos desaparecieron casi tan pronto como aparecieron, llevándose a Byakuya con ellos y dejando un doppelganger perfecto en su lugar. Komachi había sido elegida para que la dejara el viejo guardaespaldas de Yondaime debido a su excelente enge. Uno de los mejores en Anbu. Un lugar bastante agradable, ¿no? Preguntó Naruto, en caso de que Kiri tuviera algún otro método de escuchar. La conversación real estaba ocurriendo en sutiles señales manuales. Informe de estado. No se compara con el hogar, solo pueden esperar emular la tranquila dignidad del complejo Hyuga. Objetivo avanzando por la costa, ETA 7 minutos. Sí, bueno, me imagino que la familiaridad haría que los residentes aquí digan lo contrario. Bien, reúnase con el equipo de vigilancia y espere más instrucciones. Komachi olisqueó altivamente, y si Naruto no supiera nada mejor, habría dicho que estaba disfrutando del engaño. Supongo que pueden creer lo que quieran, solo porque finalmente hayan concluido esa guerra civil bárbara, no significa que puedan comenzar a fingir lo contrario. Órdenes entendidas, nota adicional. Posible código de salida del sol. Naruto tuvo que reprimir rápidamente el ceño, Akatsuki podría ser un problema. Según toda su inteligencia, era demasiado pronto para que se movieran, ¿había cambiado algo? Somos los invitados aquí, y debo admitir que el lugar tiene su propio encanto. Continuar como de costumbre, no participar, despedido. Komachi olfateó de nuevo, imitando el orgullo típico de Hyuga con facilidad practicada. Antes de que pudiera bajar la nariz, se había ido y fue reemplazada nuevamente por el verdadero Byakuya. Deberías ir a tu habitación, Byakuya, tengo la intención de probar la hospitalidad de Kiri al menos por la noche. El verdadero Hyuga asintió imperceptiblemente, reconociendo el verdadero orden de explorar el área tanto como sea posible. Por supuesto, Hokage-sama. Solo de nuevo, Naruto se acercó a una ventana cercana, ocultando sus pensamientos detrás de una apariencia de curiosidad ante el panorama barrido por la niebla que se extendía debajo de él.
Era una vista maravillosa, pero el joven Hokage tuvo poco tiempo para apreciarla mientras consideraba la nueva información. El hecho de que el Akatsuki pudiera interferir era preocupante. Naruto no les tenía miedo, especialmente desde que trató con Kisame, pero en ese caso podía contar con que Itachi se mantendría fuera de la pelea. Dos ninjas desaparecidas de clase S serían una píldora más difícil de tragar, especialmente si fue la pareja la que trató de secuestrar a Fu. Aún así, si las cosas salieron según lo planeado, lo obligaron a esperar 10 minutos antes de que llamaran a la puerta. No estaba sorprendido, había pensado que enviarían a alguien para que lo revisara después de cualquier sistema de vigilancia en el que fallaron. Lo que fue sorprendente fue encontrar el Mizukage a sí misma fuera de su puerta, mirando mucho menos oficial, sin su sombrero de ala ancha. ¿Cómo encuentras el alojamiento? No fue difícil cambiar la sorpresa en su rostro con desconcierto, la pequeña violación del protocolo fue prometedora. Agradable, si te pierdes las comodidades del hogar. Mei de alguna manera hizo que su diversión fuera tan sensual como si simplemente hubiera entrado en la habitación y se hubiera quitado la ropa. Oh, me imagino, por lo que he oído, eres un hombre de familia. Técnicamente, las noticias sobre el embarazo de Anko no debían abandonar la aldea, pero sería ingenuo esperar que el otro Kage no supiera algo así. Sin embargo, el hecho de que Mei eligiera mencionarlo fue reconocer que ese aspecto de su juego fue archivado. Estaba particularmente interesado en los sellos en las ventanas, supongo que los mantendré repelentes al agua. No lo era, sabía que probablemente eran botín de la caída de Usushigakure, pero estaba dispuesto a cambiar de tema. ¿No debería preguntarte yo? Uno de los maestros de sellos más jóvenes de la historia es sin duda uno de tus títulos más impresionantes. Los labios del pelirrojo se arquearon. ¿Focas? Las focas eran cómodas. Sellos de los que podía hablar durante horas. Lo divertido de Fuinjutsu es que no importa cuánto creas saber, siempre hay más. No diferente a cualquier campo de estudio entonces. Mei agregó, sirviéndose un trago del decantador que había quedado en la habitación. Naruto aún no lo había tocado, probablemente no lo hubiera hecho si ella no estuviera demostrando su seguridad. Otra muestra calculada de confianza. La mujer claramente estaba trabajando hacia algo. Desafortunadamente, Fuinjutsu siempre ha sido un aspecto limitado del pasado de Kiri, a favor de más actividades marciales. Y la dificultad de los últimos años solo ha empeorado la situación. Así que así fue como ella eligió expresar la guerra civil. Una dificultad. En otras palabras, declarando tácitamente su debilidad sin sugerir que el pueblo había perdido su mordisco. Estoy seguro de que lo que podríamos llamar maestros de focas apenas se registrarían como aficionados en el arte para alguien como tú. Se dio cuenta de que estaba esquivando el tema y decidió presionarlo un poco. ¿Un déficit metafórico en el suministro entonces? Eso pareció detener a la mujer mayor por un momento, pero se contuvo brillantemente, dando un saludo sin compromiso. Quizás más de una demanda excesiva, por el momento. Bueno, entonces sería un pobre líder si no señalara que Konoha podría estar en una posición para opinar sobre el asunto. ¿Oh, lo harían entonces? ¿Qué tan? Adelante. Mei empujó un poco su pecho, pero era sobre todo un juego vacío, claramente había renunciado a tratar de usar ese enfoque en sus negociaciones. ¿Y cuál sería su contraoferta en este asunto metafórico? Bueno, en algo tan nebuloso como Fuinjutsu que podría variar mucho, pero para eso están las negociaciones. A menos que el asunto sea urgente. Casi podía ver que los ojos de la mujer se endurecían levemente, algo de la simulación se desvaneció mientras dejaba su posición lo más clara posible en las sedosas trampas de la conversación shinobi. Si elige ir por este camino, se aplicará un alto precio. Mei retrocedió, deslizándose por la habitación para apoyarse en un reposabrazos cercano. Hizo un alarde de examinar la habitación mientras la consideraba. Naruto eligió ese momento para dejar caer la advertencia. Por supuesto, Konoha siempre ha sido amable con sus aliados, la hoja está ansiosa por forjar lazos más estrechos con aquellos a los que llama amigos. Su significado fue una vez más claro como el cristal. Puede haber un precio elevado, pero necesitas amigos, y Konoha es lo mejor que puedes hacer. Podía ver los engranajes rechinar detrás de esos pálidos ojos verdes. No podía predecir el resultado ya que todavía no había hecho una lectura adecuada en el astuto Mizukage. Sin embargo, podría contar con lo que sí sabía. Kirigakure se estaba recuperando y, por lo que parece, estaba experimentando un amplio remodelado a raíz de su reciente dificultad. También parecía que Mei había elegido a Konoha como la imagen para reconstruir su aldea.
Si la ideología era más fuerte que un simple movimiento estratégico, había algo con lo que trabajar allí. Finalmente pudo ver que ella había tomado una decisión. ¿Te importaría dar un paseo conmigo, Naruto? Naruto reconoció esa mirada demasiado bien, y por primera vez se dio cuenta de que no era el único líder que agonizaba por sus decisiones, incluso después de que se tomaron. Depende si estamos caminando hacia cierto Biju. Si Mei se sorprendió por la brusquedad de su pregunta, no la dejó pasar, aparentemente resignándose a su elección mientras ponía los hombros y sonreía con timidez. ¿Debes arruinar la sorpresa? La eficiencia con la que la pequeña aldea costera había sido evacuada era encomiable, claramente no era solo el shinobi de Mizuno-kuni el que se había vuelto bueno para enfrentar ataques repentinos durante la guerra civil. También fue algo bueno, incluso desde la empinada subida a unos cientos de metros de la pared del pueblo, Naruto pudo ver que el daño era extenso. La mayoría de los edificios y estructuras cerca del agua eran poco mejores que encender, el resto había sido comprometido por las inundaciones que reducían el suelo a un lodo espeso. Sin embargo, lo que dominaba la vista era la enorme criatura que se agitaba salvajemente cerca de la orilla. Actualmente estaba siendo acosado por un grupo de Kirinin, si acosado era incluso la palabra correcta. Un poco irritado podría haber hecho la escena mejor justicia, ya que el jutsu de agua que fácilmente habría perforado a través de rocas sólidas salpica inofensivamente contra el enorme caparazón del Zambi. Simplemente girando en su lugar causó grandes olas de agua que amenazaban con nivelar el resto de la aldea cada vez más triste. Todo un espectáculo, murmuró Naruto, ya reprimiendo imágenes de una noche diferente hace 15 años. El Zambi no podía compararse con la pura malicia o el poder sofocante del Kyuubi, pero seguía siendo un Biju. Uno que esperaba nunca volver a presenciar, si se me permite un raro momento de honestidad, admitió Mei, recordándole a Naruto que ella había sido la que derribó a Yagura y que probablemente se había enfrentado a esta bestia antes. Su respeto por sus habilidades como kunoichi aumentó algunas muescas. ¿Algún consejo antes de comenzar? Mei simplemente hizo un gesto hacia la lucha en curso que estaba sucediendo a continuación, señalando un Kiryambu que había sido abofeteado por una de las bestias grandes colas escamadas y enviaba deslizamientos a través del agua como una piedra de salto demasiado grande. Cuidado con las colas. Naruto le permitió una última sonrisa ante la frivolidad que ella podía manejar ante un poder tan abrumador antes de poner su rostro en lo que Ami había llamado modo Hokage. Arrojó un Iraisen Kunai a la tierra a sus pies y en 3 destellos rápidos un pequeño equipo de Anbu había sido dejado frente a ellos. Su padre había hecho algo cuando le otorgó a unas pocas personas selectas la capacidad de realizar el Iraisen en grupo. Tendría que pensar en refinar el proceso más tarde, por ahora, Taka, norte. Buta, este. Saru, oeste. Inu, sur. Les entregó a cada uno un pergamino grande 2 veces el tamaño de la variedad de sellado normal. Configura y comienza a conectarte, no intentes completar el sello hasta que haya configurado los focos. Cuando recibió 4 asentimientos profesionales, los rechazó, pulsando rápidamente su chakra para indicar otra caída. Al instante, Tenso estaba frente a él y Naruto prácticamente podía sentir la mueca debajo de la máscara del hombre. ¿Sabes qué hacer, manada? No te contengas. Pedirle al incipiente usuario de Mokuton que frenara las 3 colas habría sido un poco exagerado, pero el hombre ciertamente podría mantenerlo en su lugar el tiempo suficiente para que los demás se pusieran en posición. Pareció apuntalar un poco antes de asentir y alejarse para unirse a los demás. Naruto miró a Mei solo para encontrar a la mujer mirándolo con una mirada calculadora. Es casi como si hubieras planeado para este Hokage dono. El pelirrojo se encogió de hombros, su mente ya estaba medio ocupada por los diversos cálculos sobre la marcha que estaba haciendo. Vale la pena estar preparados en nuestra profesión, y como dije, los Biju son una preocupación de todas las naciones. Mei simplemente tarareó, volviendo a mirar hacia donde los Anbu de Konoha comenzaban a tomar posiciones entre sus homólogos de la niebla. Informaré a mi shinobi que no interfiera y proteja a tus hombres si es posible. Sin embargo, entiendes si no voy a hacer que tiren sus vidas. Yo no preguntaría lo mismo, reconoció Naruto, corriendo a través de unos sellos manuales rápidos como el rayo. Un momento después, un enorme pergamino, quizás un poco más pequeño que un contrato de convocatoria, apareció en sus manos. Lo colgó sobre su espalda, era la piedra angular de toda esta operación, y midió cuidadosamente su disparo antes de lanzar un solo kunai lo más fuerte que pudo hacia la bestia.
dejando caer su máscara por un solo instante, el tiempo suficiente para guiñarle un ojo al Mizukage, dijo: «Nos vemos al otro lado», antes de desaparecer en un destello rojo. «Qué hombre más curioso», reflexionó Mei antes de salir corriendo a su propio ritmo. Su Anbu necesitaría toda la ayuda que pudieran obtener para mantener al Zambi en una posición. Ella lo sabía por experiencia. Komachi maldijo su suerte mientras enfrentaba el resplandor lleno de furia del Zambi. La enorme bestia parecía haber tomado un interés bastante personal en aplastar su piso, ya que una vez más agitó sus colas. No ayudó que cada giro de su cuerpo causara que el agua se agitara y burbujeara como olas más grandes de las que intentaba arrojarla de regreso a la tierra. Todo esto podría haber sido manejable si no se sintiera como si sus pulmones hubieran estado llenos de plomo hirviendo y sus brazos pesados por las anclas. La presencia del Bihulu era simplemente opresiva, no era una forma más fácil de decirlo. Su odio era como una onda física que irradiaba y rodaba sobre ella en pulsos gruesos y calientes que amenazaban con que sus piernas giraran y corrieran sin que su cerebro le dijera. Todo esto, y tenía que concentrarse en el complicado sello que flotaba en el agua frente a ella, porque si no lo hubiera hecho, todo esto habría sido en vano. Su único consuelo era que los otros tres Anbu a través de las direcciones cardinales también estaban sintiendo esto y tampoco habían vacilado. Captó un destello rojo que apareció en el caparazón del Zambi y sintió que un poco de esa asfixiante malicia se elevaba cuando el Bihulu se reenfocó en la nueva molestia que lo montaba como el rodeo más grande del mundo. Komachi casi podía sonreír detrás de su máscara cuando vio que su Hokage le daba un gesto descarado desde lo alto de la bestia antes de rodar apresuradamente hacia un lado para evitar una de sus grandes colas quitinosas. Ella sabía que él estaría ocupado por los próximos momentos colocando los sellos de anclaje que garantizarían que todo esto funcionara. ¿Cómo podía soportar estar tan cerca de la bestia? Estaba más allá de ella, el hecho de que parecía que lo estaba pasando muy bien agachándose y tejiendo su caparazón era alucinante. Kage estaban locos, la mayoría de ellos. Y como para demostrar que tenía razón, el Mizukage se estrelló contra el costado de la bestia como un meteorito, envuelto en una neblina pálida que provocó que el Bihulu lanzara un grito ensordecedor de dolor e ira. Los Anbu, Kiri y Konoha por igual, solo podían mirar maravillados mientras la niebla comía visiblemente el caparazón que su jutsu más poderoso apenas podía arañar. Para no ser menos y nunca el espíritu competitivo, Naruto eligió el momento en que el Zambi centró toda su atención en Mei y lo hizo lamentarlo. De repente apareció ante la cara de la criatura con un Rasengan más grande que su ojo antes de desvanecerse, allí por menos tiempo del que tardó en parpadear. En el momento en que el jutsu fue despojado de su creador, se expandió rápidamente, envolviendo la cabeza de la bestia en una esfera de energía caótica y chillona que vio como sus voluminosas colas caían flácidas detrás de él, aturdidas. Naruto eligió ese momento para aparecer a su lado, casi haciéndola perder el foco. Debería haberse acostumbrado a esas pantallas en Anbu, pero era más fácil decirlo que hacerlo. «Los anclajes están listos, prepárate para comenzar el sellado», dijo, con la cara pedregosa pero con la chispa de adrenalina encendida detrás de sus ojos. «Creo que el Mizukage me ayudará a mantenerlo distraído, pero no cuento con eso. Voy a retransmitir a los demás para que empiecen a cerrar la trampa, así que las cosas están a punto de ponerse difíciles», pero ella nunca escuchó lo que él diría a continuación cuando de repente se arrojó frente a ella, recibiendo la peor parte de una explosión que apareció de la nada. Cuando el pequeño gemido en sus oídos finalmente disminuyó, las máscaras Anbu ayudaron en ese sentido, fue reemplazado por el batir de enormes alas. «No entiendas por qué tanto alboroto, no fue tan duro. ¿Estás seguro de que fue el mismo tipo que eliminó a Kisame?» Miró a través del humo transparente las dos siluetas discutiendo sobre un enorme pájaro blanco, uno alto y larguirucho, el otro achaparrado y encorvado, ambos con las reconocibles nubes rojas del Akatsuki. «No seas tan complaciente, puede que haya sido joven, pero de todos modos es un Hokage. Tu inútil arte no lo habrá sacado de la pelea tan fácilmente y todavía tenemos un trabajo que hacer aquí». Komachi trató de no entrar en pánico. El Anbu había sido informado sobre los Akatsuki y sus miembros conocidos o sospechosos. Sí, el tiempo es dinero y todo eso, es bueno que mi arte funcione igual de rápido. Por otra parte, nunca pensó que podría enfrentarse a ninguno de ellos, especialmente a los que podrían pillar a Naruto con la guardia baja. Ese es Kakuzu, tonto, simplemente no deseo mantener a la líder Sama esperando. Así que date prisa y lidia con la basura mientras veo a la bestia.
La Anbu respiró con calma, resignándose a lo que probablemente sería una última resistencia, asegurándose de que el sellado no se interrumpiera. Lo dejó salir como un suspiro de alivio cuando alguien más se paró frente a ella. Me temo que tienes preocupaciones más urgentes, Akasuna no Sasori, dijo Mei con calma, su voz sobre las violentas olas y los rugidos doloridos del Sandy, y, la mujer se volvió lentamente hacia el rubio larguirucho, quien quiera que tú son. Komachi se preguntó si era un rasgo que todo Kage compartía para hacer que sus subordinados se sintieran tan seguros y protegidos como si estuvieran de regreso en un campo de entrenamiento. Casi quiso sonreír ante la expresión irritada que tenía el otro Nukenin de clase S cuando pisoteó furiosamente el extraño y grumoso pájaro. ¿Es de Idara, sí? Aprende, disculpa por una Mizukage. Quiero presentar a mi arte, Sasori Dana. El encorvado sobre ninjas desaparecidas gruñó irritado, diciendo, tienes tus órdenes, vete. Me encargaré de la mujer. Antes de saltar del pájaro para pararse frente al Mizukage en las aguas turbulentas. Deidara claramente parecía dolido por un momento antes de fruncir el ceño y dirigir al pájaro a volar en dirección al otro Anbu. Komachi se preguntó qué se suponía que debía hacer, estaba justo al lado de una posible pelea entre los rangos S, sus compañeros de equipo estaban en problemas con otro y todos todavía estaban en medio de un sellado de Biju. ¿Y dónde demonios estaba Naruto?